Todo tiene su tiempo, y todo lo que se desea bajo el cielo tiene su hora. Hay palabras que fueron escritas para ser calladas, versículos que las iglesias prefieren mantener enterrados, bajo capas de ruido, sermones y tradición. Entre los pliegues del Antiguo Testamento, oculto a plena vista, existe un libro que susurra verdades tan afiladas que muchos pastores temen pronunciarlas. Eclesiastés, el texto que vibra como un espejo roto dentro del corazón de la Biblia. Yo soy el portador, y hoy tú y yo vamos a caminar sobre el filo de una navaja espiritual. Vamos a mirar dentro del abismo donde las palabras de Salomón fueron selladas durante siglos y donde el eco de su sabiduría aún resuena con una frecuencia que pocos soportan. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es teología, es desciframiento. No se trata de religión, sino de código. Imagina a un hombre que lo tuvo absolutamente todo. Riquezas que harían temblar a los multimillonarios modernos. Sabiduría tan vasta que los filósofos contemporáneos apenas rozan su sombra. Poder total sobre un reino floreciente. 1000 mujeres, palacios, jardines colosales, oro que fluía como ríos. Y, sin embargo, ese mismo hombre, cuando el brillo de su imperio comenzó a desvanecerse, se sentó a escribir no sobre sus victorias, sino sobre su vacío. Y escribió: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Entiendes el peso de esas palabras? No son el lamento de un derrotado, sino la confesión de alguien que vio detrás del velo. Salomón no estaba deprimido, estaba despierto. Había descifrado el código oculto de la existencia, y al hacerlo, comprendió que todo lo que los hombres llaman éxito no es más que humo bajo el sol. Pero antes de avanzar más profundo, te lo advierto. Lo que viene no es para todos, solo para los que están listos para romper la ilusión y ver la matriz espiritual que gobierna el mundo. Así que si algo en ti vibra, si una parte de tu alma reconoce lo que estás oyendo, deja tu mente abierta, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu manera de ver la realidad para siempre. Eclesiastés no es un libro para templos, es un mapa de ingeniería divina, una autopsia de la mente humana, escrita por el hombre más sabio que jamás caminó sobre la tierra. Versículo tras versículo, Salomón diseca nuestras obsesiones con una precisión que trasciende el tiempo. Habla del dinero y sentencia: el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Habla del trabajo y lo compara con perseguir el viento. Habla del tiempo y destruye la ilusión del control con 8 palabras inmortales. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Pero aquí está la parte que el sistema no quiere que entiendas. Salomón no escribió esto para hundirte en desesperanza. Lo escribió para liberarte. ¿Cuántas veces te has sentido vacío después de obtener lo que tanto deseabas? ¿Cuántas madrugadas has pasado persiguiendo algo que creías que te daría paz, solo para descubrir que la paz nunca llegó? Eso mismo experimentó el rey más sabio. En Eclesiastés 2:11 escribe: miré todas las obras que habían hecho mis manos, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que llegó a la cima del mundo y descubrió que no había nada allí, solo silencio. Pero lo más perturbador está por venir. Salomón, el sabio que lo tuvo todo, no se limitó a lamentarse por el vacío. Él decidió revelar el mecanismo oculto detrás de la ilusión. En su aparente desesperanza, escondió un mapa espiritual que pocos lograron descifrar. El mapa de las fuerzas invisibles que rigen la abundancia, la pérdida, el gozo y la ruina. Eclesiastés no es un libro sobre el fracaso del hombre. Es el manual de quienes han trascendido el deseo. Cada versículo es una coordenada dentro de un sistema mayor, una arquitectura divina que se repite en ciclos perfectos. Por eso cuando escribió: al hombre que agrada a Dios, Él le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. No estaba lanzando una maldición, estaba describiendo una ley. La ley del desvío espiritual, la que hace que algunos acumulen sin poder disfrutar y otros reciban sin esfuerzo aquello que fue trabajado con sudor ajeno. ¿Te suena familiar? ¿Has visto personas que se rompen el alma día tras día, que trabajan hasta el agotamiento, y aún así la prosperidad parece escurrirse entre sus dedos como agua?
y al mismo tiempo otros que fluyen sin resistencia, que parecen moverse con una suerte inexplicable, donde todo se alinea a su favor. Eso no es azar. Eso es geometría espiritual. Salomón lo entendió antes que nadie. La abundancia no se conquista, se sintoniza. El esfuerzo sin alineación es esclavitud. Por eso escribió: el que se esfuerza sin sabiduría trabaja para quien sí la tiene. Una verdad incómoda que derrumba siglos de prédicas sobre la meritocracia divina. Porque en el reino del Espíritu no gana el que más trabaja, sino el que más comprende. El que descubre el flujo, el que aprende a moverse con el pulso del Eterno. En el capítulo 3, Salomón revela una clave tan profunda que ha sido disfrazada de poesía por generaciones que no pudieron entenderla. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. No es una lista de momentos, es un mapa cuántico. Describe el ritmo con que la realidad se manifiesta y se repliega. Cada evento, cada pérdida, cada triunfo tiene su frecuencia exacta. Si intentas forzar algo fuera de su tiempo, se corrompe. Si te resistes cuando el ciclo pide soltar, el universo te arrastra igual, pero con dolor. Salomón lo comprendió como un físico del alma. El mundo visible es solo la superficie de una red invisible donde todo está tejido. Nada ocurre por accidente, ni el fracaso ni el éxito, ni la escasez ni la abundancia. Todo sigue una coreografía divina. Por eso en el versículo 14 de ese mismo capítulo, declara con la serenidad de quien ha descifrado el código: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre ello no se puede añadir ni quitar. En esa frase hay más sabiduría que en 1000 libros de autoayuda, porque significa que lo que es para ti no puede ser alterado por manos humanas, y lo que no es para ti, aunque lo persigas con desesperación, se desvanecerá. ¿Puedes sentir el alivio escondido ahí? Toda esa ansiedad por controlar los resultados, por empujar los tiempos, por manipular el destino, es innecesaria. Eres como un río intentando empujar el cauce que ya fue trazado desde la eternidad. Tu único trabajo no es forzar el flujo, sino recordar su dirección. Y aquí Salomón lanza su golpe más mortal contra la teología de la prosperidad. La verdadera riqueza no viene del esfuerzo, sino de la alineación. El oro de este mundo se conquista con sudor, pero la abundancia del alma se obtiene con comprensión. Porque cuando comprendes, dejas de perseguir. Cuando fluyes, comienzas a recibir. Por eso, cuando lees Eclesiastés sin la venda del dogma, notas un cambio en la voz del rey. Ya no habla como conquistador, sino como testigo. Ya no predica desde la autoridad, sino desde la rendición. Habla como alguien que ha sido despojado de todo, menos de su claridad. Mejor es un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Así lo dice el capítulo 4. Y en esas palabras está la cura para el alma moderna, que corre detrás del éxito mientras pierde su paz, porque no hay conquista que compense el precio de tu serenidad. No hay riqueza que sustituya el silencio interno. Salomón lo sabía, y al decir todo es vanidad, no despreciaba la vida, la estaba liberando. Decía: no te apegues, no te esclavices al fruto, no midas tu valor por lo que posees, porque la vida misma es un escenario que cambia de forma, pero no de propósito. Y el propósito no es acumular, sino recordar. Recuerda esto: el universo no te está castigando cuando te quita lo que amas, te está calibrando. Te está recordando que nada de lo que puedes perder eres tú. Eres el que observa cómo todo pasa, sin perderse. Por eso, cuando los muros se derrumban, cuando los caminos se cierran, cuando el silencio llega, no maldigas la pausa. Ahí está el templo invisible de Eclesiastés. Ahí habita la sabiduría que no se enseña con palabras, sino con pérdidas. Los sabios lo saben, la oscuridad no es el castigo, es la cuna del entendimiento. Y Salomón escribió desde esa cuna, no como un hombre derrotado, sino como un alquimista que descubrió que hasta el dolor es oro cuando sabes fundirlo. Por eso, en medio de su aparente melancolía, Eclesiastés no es un epitafio, es un renacimiento, una revelación que dice: no temas cuando lo que amas muere, porque quizás era necesario que muriera para que tú vivieras. Despierto. Salomón miró su reino derrumbarse
y comprendió que la gloria que había perdido era solo una sombra de la gloria que estaba naciendo dentro de él. Esa es la verdadera alquimia, y ese es el principio del despertar. Porque cuando entiendes que todo lo que viene, viene con propósito, dejas de resistirte y comienzas a colaborar. Cuando comprendes que todo lo que se va con sentido, dejas de aferrarte y comienzas a fluir, y entonces descubres lo que el sabio descubrió, que la plenitud no está en tener, sino en entender. Cuando Salomón cayó, Dios habló, pero no con palabras. Su voz descendió como una brisa en medio de la ruina, como un eco que no buscaba ser comprendido, sino sentido. Era un lenguaje que no cabía en sílabas, un código grabado en el temblor del alma. Y en ese silencio, el sabio entendió algo que ninguna corona ni templo pudo enseñarle. Dios no habita en el ruido de los rezos, ni en la opulencia de los altares, sino en el espacio vacío que queda cuando el hombre deja de fingir, porque mientras la mente busca respuestas, el espíritu solo espera que te calles. Solo en ese vacío puede manifestarse lo eterno. Por eso Eclesiastés, en su aparente desolación, es una invitación al silencio más peligroso de todos, el de escuchar sin pedir, el de rendirse sin negociar. Salomón entendió que el alma humana es una jaula de espejos, una prisión construida con nombres, títulos y oraciones repetidas, y que el mayor pecado no era la soberbia, sino la distracción, porque la distracción te roba la conciencia, y sin conciencia no hay comunión, solo ruido. En el capítulo 5, cuando advierte, no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra no está imponiendo reverencia. Está revelando la distancia vibratoria entre lo eterno y lo efímero. Está diciendo, antes de hablar con Dios, recuerda quién eres, y entender quién eres requiere morir en todo lo que creías ser. Ahí comienza la verdadera conversión. No en el templo, ni en el ritual, ni en el sacrificio, sino en la oscuridad del entendimiento, donde ya no queda nada que ofrecer, solo la transparencia de una alma desnuda. Salomón lo vivió cuando se dio cuenta de que su sabiduría, la misma que le había hecho famoso, era ahora su mayor prisión. Porque la mente que busca controlar lo divino termina adorando su propio reflejo. Y la adoración del reflejo es el nacimiento del ego espiritual. Por eso, cuando escribe, cuanto más se multiplica la sabiduría, más se multiplica el dolor. No se lamenta, confiesa. Confiesa que el conocimiento sin humildad se pudre, que la luz que no pasa por la rendición se vuelve soberbia, y que todo aquel que busca entender a Dios, sin dejar que Dios lo deshaga primero, termina inventando un ídolo con su nombre. Así, entre sus versos, se esconde una advertencia que los siglos han ignorado. La mente iluminada sin corazón purificado es más peligrosa que la ignorancia, porque el ignorante puede aprender, pero el sabio que idolatra su saber se vuelve impenetrable. Y ahí está la verdadera caída de Salomón, no en sus mujeres ni en sus riquezas, sino en su propia mente, que creyó haber comprendido al Creador. Pero el Creador no se comprende, se revela, no se analiza, se habita, y solo se habita cuando el hombre renuncia al trono interno donde cree tener razón. El sabio lo comprendió tarde, pero aún así lo dejó escrito para que tú no repitieras su error, porque él vio cómo el alma se seca cuando intenta poseer la verdad, en lugar de dejarse poseer por ella. Ese es el centro místico de Eclesiastés, una advertencia disfrazada de melancolía. No es un lamento, es un espejo. Y cada vez que alguien lo lee con el corazón abierto, la voz de Salomón resucita y susurra, yo fui tú, buscando lo que ya estaba dentro. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia no interpretada. Es el susurro que solo escucha el que deja de pedir señales. Y en ese silencio, el alma se enfrenta a su mayor enemigo, ella misma, porque cuando el ruido del mundo se apaga, solo quedas tú, con tus pensamientos desnudos, tus intenciones expuestas, y tus máscaras cayendo una a una. Ahí no hay templo ni altar donde esconderse. Ahí no hay oraciones que repitan el guión aprendido. Solo una mirada interna que pregunta, ¿quién soy cuando ya no soy nada?
Y esa pregunta es la puerta del reino, la que nadie quiere abrir porque exige morir. Morir a la idea de yo, morir al deseo de control, morir incluso al orgullo de ser bueno. Salomón murió así, no en cuerpo, sino en identidad. El hombre que construyó el templo descubrió que el verdadero templo no tenía muros, ni oro, ni incienso, solo conciencia. Y cuando por fin comprendió que Dios no habitaba en los altares que había levantado, sino en el vacío que había intentado llenar, entonces cayó de rodillas, no como rey, sino como niño. Esa fue su redención secreta. Y esa es la enseñanza que la religión temió revelar, que el camino hacia Dios no es ascenso, es disolución, que la iluminación no es una conquista, sino una pérdida. Pierdes la necesidad de tener razón, pierdes la urgencia de brillar, pierdes la obsesión de entender. Y cuando ya no queda nada que defender, la luz se posa en ti como si siempre hubiese estado esperando ese momento. Así es como el sabio envejeció en paz, no con más respuestas, sino con menos preguntas. Y en esa quietud comprendió que todo, incluso el error, estaba dentro del diseño perfecto. Por eso dijo: he visto que todo lo que se hace bajo el sol es vanidad y correr tras el viento. Pero su tono no era de desesperación, era de liberación, porque solo quien ha intentado atrapar el viento sabe lo absurdo que es, y cuando lo aceptas por fin puedes respirar. El silencio de Dios no castiga, sana, y el alma que se atreve a habitarlo descubre que no hay nada que temer, porque en ese silencio Dios no está lejos, Dios eres tú, cuando por fin dejas de huir de ti mismo. Todo lo que nace muere, todo lo que asciende cae, todo lo que el hombre construye con sus manos será devorado por el tiempo, porque el tiempo no perdona, devora incluso la memoria de los reyes. Pero hay algo que el tiempo no puede tocar, una chispa que permanece encendida en medio de las ruinas, un fragmento eterno oculto en la profundidad del ser. Eso fue lo que Salomón encontró cuando perdió todo. No lo vio en los palacios, ni en el oro, ni en las multitudes que pronunciaban su nombre. Lo vio en el polvo. Lo sintió en el instante exacto en que su sabiduría se quebró, cuando comprendió que su mente, tan brillante, tan poderosa, había sido su mayor enemigo. Entonces dejó caer su corona, no por derrota, sino por lucidez, porque entendió que el verdadero poder no consiste en dominar, sino en rendirse ante lo que ya es, y fue allí, entre la ceniza y el silencio, donde escuchó la voz que había buscado toda su vida. No provenía del cielo, ni del templo, ni de los profetas. Provenía de dentro, una voz sin forma, sin palabras, sin idioma, una vibración que lo atravesó como fuego suave y le susurró: yo siempre estuve aquí. Y en ese instante lo comprendió. Dios no llega, se revela cuando tú desapareces. El reino no se conquista, se recuerda cuando el ego se apaga. Salomón había pasado toda su vida construyendo fuera lo que ya habitaba dentro. Por eso en su vejez escribió: Dios puso eternidad en el corazón del hombre, una frase que muchos leen sin entender que es una llave. Eternidad, no en el cielo, no después de la muerte, sino dentro del corazón. Un portal, un latido donde lo eterno y lo humano se tocan. Ahí está el reino olvidado, no en el futuro, sino en el presente que no envejece. Un lugar donde no hay relojes ni juicios, solo presencia. El sabio entendió que la vida no se mide en años, sino en conciencia, que el tiempo no es lineal sino circular, como un eco que se repite hasta que aprendes la lección que te niegas a escuchar. Por eso escribió: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No era poesía, era física espiritual. El universo repite lo que no has comprendido. ¿Cuántas veces has vivido el mismo dolor con distintos nombres? ¿Cuántas veces repites el mismo error en cuerpos diferentes, ciudades diferentes, amores diferentes? Eso es Eclesiastés hablándote, recordándote que hasta que no despiertes, seguirás atrapado en la rueda del sol, la rueda de los días que nacen y mueren, la rueda del placer y la culpa, la rueda del tener y el perder, hasta que un día, cansado de girar, eliges detenerte. Y ahí, justo ahí, el tiempo se rompe. Salomón lo llamó temor de Dios, pero no era miedo, era reverencia ante lo inefable.
que era la rendición del alma que finalmente acepta: no soy el centro, soy el reflejo, y en ese reflejo, lo divino se reconoce a sí mismo. El sabio vio que el hombre pasa su vida entera buscando significado, sin entender que el significado no se busca, se encarna. Porque cada acto, cada mirada, cada silencio, ya es oración cuando lo haces con presencia. Y comprendió que el propósito no es llegar a Dios, sino recordar que nunca te fuiste de Él. Ahí está la paradoja del despertar. No alcanzas algo nuevo, solo dejas caer lo falso. Todo el viaje espiritual es un proceso de olvido inverso. Desaprendes lo que el mundo te enseñó sobre ti hasta que solo queda la verdad desnuda, la voz sin voz que dice: yo soy. Esa fue la iluminación de Salomón, no una explosión de luz, sino un amanecer silencioso. El amanecer del alma que recuerda lo que siempre supo, pero había olvidado. Y entonces se escribió su conclusión final, la que resume toda su vida, toda su caída, toda su revelación. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero quienes leen sin oír el espíritu detrás de las palabras, piensan que habla de religión. No entienden que temer a Dios no significa arrodillarse ante un juez, sino despertar ante la vastedad de lo que te contiene. Significa reconocer que no estás separado, que la vida no te sucede, tú eres la vida. Y guardar sus mandamientos no es cumplir reglas, sino alinearte con la armonía del todo. Vivir con verdad, con humildad, con gratitud. No por miedo al castigo, sino por resonancia, porque cuando vibras con la verdad, todo se ordena solo. Eso es lo que Salomón quiso dejarte, una ruta de regreso al centro, el camino de vuelta a la eternidad que habita en ti. Y aunque su imperio cayó, sus palabras siguen vivas, esperando a los que se atreven a mirar más allá del sol. Porque el verdadero despertar no es escapar del mundo, sino verlo sin el velo. Y cuando ves sin velo todo, el dolor, la muerte, la pérdida, se convierte en maestro. Entonces ya no maldices las sombras, porque entiendes que sin ellas nunca habrías visto la luz. Y ahí, en ese punto, cuando el alma por fin deja de luchar, cuando acepta que todo lo que fue era necesario, Dios sonríe dentro de ti. Ese es el reino olvidado, no en los cielos lejanos, sino en el instante en que te miras al espejo y reconoces: yo y el Padre somos uno. El silencio se volvió su templo, el polvo su altar, y el viento que antes perseguía, ahora era su oración. Ya no hablaba de Dios, hablaba con Él, no con palabras, sino con presencia, porque cuando el alma se desnuda de sus máscaras, ya no necesita pedir. Solo respira, y en ese aliento, Dios respira también. El rey había muerto, pero el hombre había despertado. Durante años creyó que su grandeza provenía del trono, hasta que descubrió que el verdadero trono estaba en su pecho. Ese espacio invisible donde el tiempo no entra, donde ni el poder ni la muerte tienen autoridad. Y ahí, en medio de la ruina, comprendió la verdad que todo sabio teme aceptar. Dios no te pide que creas en Él, te pide que recuerdes que eres parte de Él. La fe no es un salto ciego, es una memoria que regresa desde lo eterno, un susurro que dice: tú nunca estuviste perdido. Fue entonces cuando Salomón levantó su mirada al cielo, no buscando respuestas, sino ofreciendo silencio. El sol caía sobre Jerusalén como un espejo líquido, y en ese reflejo vio pasar su vida entera: la gloria, la ambición, el deseo, el dolor. Y detrás de cada escena, una sola presencia, mirando sin juzgar, esperando su rendición. Y por primera vez lloró sin culpa. Lloró como quien se vacía para poder ser lleno. Lloró porque entendió que el amor de Dios no se gana, se recuerda. Su alma ardía con una lucidez que dolía. Cada pensamiento se disolvía como humo. El yo que había gobernado reinos se desvanecía, y en su lugar emergía una conciencia pura, sin nombre. Ya no quedaba el sabio, ni el rey, ni el pecador. Solo quedaba el ser. El mismo ser que palpita en ti mientras lees esto, que te observa desde el fondo de tu mirada. Porque esa fue su última revelación, que el espíritu no pertenece a nadie, porque todos somos el espíritu mirándose a sí mismo desde distintos ojos. Y cuando el sabio escribió sus últimas palabras,
Ya no buscaba dejar legado, sino abrir un portal en el corazón de quien lo leyera. Un recordatorio silencioso de que todo lo que buscas, ya eres. El hombre que había levantado templos de piedra entendió que el verdadero templo no se construye, se recuerda. Y su cúpula no está sobre la tierra, sino dentro del alma despierta. Ahí donde el miedo se disuelve en comprensión. Ahí donde el dolor se convierte en maestría. Ahí donde la muerte deja de ser final y se revela como tránsito. Porque cuando la conciencia se enciende, todo cambia de significado. Lo que antes llamabas pérdida, ahora es purificación. Lo que antes llamabas castigo, ahora es enseñanza. Y lo que antes llamabas final, ahora es principio. Salomón comprendió que incluso su caída fue necesaria, porque sin oscuridad no hay revelación. Sin el abismo, el alma nunca mira hacia adentro. Y sin vacío, la voz de Dios jamás podría escucharse. Así descubrió la paradoja más alta, que Dios no se esconde del hombre, es el hombre quien se esconde de Dios dentro de su propia mente. El despertar es simplemente dejar de huir. Entonces levantó sus manos hacia el cielo y susurró: todo lo que soy, eres tú, y todo lo que eres soy yo. El viento lo envolvió, y en esa brisa que había perseguido toda su vida, por fin encontró descanso. Su cuerpo envejeció, pero su espíritu se volvió joven, eterno, porque quien se reconcilia con la fuente rompe la ley del tiempo, y así murió el sabio, no como rey, sino como conciencia, no como cuerpo, sino como fuego que regresa a su origen. Dicen que cuando exhaló su último aliento, una calma sagrada cubrió el palacio. Los sirvientes callaron, las aves se posaron, y el viento detuvo su danza por un instante, como si todo el universo hiciera silencio ante un alma que regresaba a casa. Y en ese silencio una frase flotó, la misma que había perseguido toda su vida. Todo tiene su tiempo, pero ahora la comprendía. Ya no era resignación, era verdad, porque entendió que incluso el error tiene su hora, que incluso la caída tiene su propósito, que incluso la muerte tiene su belleza. Y si todo tiene su tiempo, entonces nada fue en vano. El ciclo se cerró, la rueda se detuvo, y el alma del sabio volvió al centro de donde un día emergió. Eclesiastés no fue un libro de desesperanza, sino el diario de un despertar, un mapa escrito por alguien que se atrevió a morir antes de morir. Y su mensaje ahora te atraviesa como un espejo, te susurra sin sonido. No sigas buscando a Dios fuera, detente, mírate, ahí está. Y si puedes escuchar esa voz en este instante, es porque el reino olvidado está despertando en ti, porque el tiempo de despertar ya llegó. Han pasado siglos desde que el sabio cerró sus ojos, pero su voz sigue resonando, atravesando las eras como un eco que no se apaga, porque las palabras que nacen de la conciencia no mueren, solo cambian de forma, se encarnan en quienes están listos para escucharlas. Y ahora, esa voz te llama a ti tú, que también has sentido el peso del tiempo. Tú que alguna vez miraste al cielo buscando respuestas y solo encontraste silencio. Tú que trabajas, que amas, que pierdes, que caes y en las madrugadas te preguntas si todo esto tiene sentido. Esa pregunta que te quema por dentro, esa ansiedad de no entender, esa melancolía que te persigue incluso cuando sonríes, no son debilidades. Son la llamada, el eco del mismo Dios que habló con Salomón en la sombra del desierto interior. Porque el despertar no ocurre en los templos, ni en los libros, ni en los discursos. Ocurre en el momento exacto en que el alma se cansa de fingir. Y tal vez hoy, sin saber por qué, estás aquí escuchando estas palabras porque algo dentro de ti recuerda. Recuerda que hubo un tiempo en que no había miedo, que hubo una luz antes del nacimiento y que esa luz aún arde en tu pecho, esperando que la reconozcas. El mundo actual es el mismo desierto que enfrentó Salomón, solo con ropajes modernos. Los hombres siguen persiguiendo el viento, solo que ahora lo llaman éxito, seguidores, dinero o validación. Las torres de oro se convirtieron en pantallas, los templos en oficinas y los altares en redes sociales. Pero el vacío sigue siendo el mismo. La sensación de algo falta sigue siendo la misma. Y la verdad que puede llenarlo sigue esperando el mismo gesto: rendirte. Rendirte no al fracaso, sino al misterio.
al hecho sagrado de no saber, a la humildad de permitir que algo más grande te guíe. Salomón entendió que todo lo que intentamos controlar se convierte en cárcel y todo lo que soltamos con fe se transforma en camino. Por eso, cuando escribió Todo tiene su tiempo, no estaba describiendo la rutina humana, sino revelando el diseño divino, que nada se adelanta, nada se atrasa, nada se pierde. Todo llega cuando el alma está preparada para sostenerlo, y quizá este es tu tiempo, tu momento de recordar lo que siempre has sabido, pero habías olvidado entre tanto ruido. El despertar no se siente glorioso al principio, se siente como un derrumbe, como si la vida te quitara todo lo que te daba seguridad. Pero lo que parece pérdida es liberación disfrazada. Dios no te rompe para castigarte, te rompe para vaciarte de todo lo falso. Y cuando por fin no queda nada que sostener, entonces entra Él. No desde fuera, sino desde dentro, desde el silencio que habías temido toda tu vida. Ese silencio no es vacío, es presencia pura. Es el mismo que visitó a Salomón en su última noche, el mismo que te visita cuando cierras los ojos y el mundo calla. Y si aprendes a quedarte ahí, aunque sea unos segundos, descubrirás lo que Él descubrió, que no estás separado, que nunca lo estuviste, que la eternidad no empieza después de la muerte, sino cuando decides despertar bajo el sol. Eclesiastés no fue un libro escrito para los muertos, sino para los vivos que duermen. Y tú estás recordando, no importa lo que hayas hecho, a quién hayas perdido, ni cuánto hayas caído. Dios no mira tu pasado, mira tu capacidad de volver a la luz. Y esa capacidad la tienes, porque si esta historia te toca, es porque el reino olvidado ya está moviéndose dentro de ti. Escúchalo, siente ese impulso silencioso que te pide volver a ti. No busques afuera, no esperes señales. La señal es este momento, tu respiración, tu conciencia. Ahí comienza el reino. Salomón lo entendió al final de su vida. Tú puedes entenderlo ahora, porque el despertar no pertenece a los sabios, pertenece a los que se atreven a mirar hacia adentro sin miedo. Y cuando lo hagas, verás que la misma voz que habló con él susurra también dentro de ti. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Y este es el tiempo de recordar quién eres. Así termina el viaje del sabio y comienza el tuyo. El ciclo se cumple, la rueda vuelve al centro y lo eterno sonríe a través de tus ojos, porque el verdadero despertar no se enseña, se encarna. Y cuando lo encarnas ya no hablas de Dios, lo vives.